Lo presento brevemente. Manuel Choscalero es catedrático de Historia Contemporánea del Departamento de Historia, Geografía y Arte de la Universidad Jaume I de Castellón, España. Es especialista, como la gran mayoría lo sabemos aquí, sobre el liberalismo docenista y la trascendencia y el impacto en América, así como de los procesos históricos de las revoluciones de independencia hispanoamericanas. No solo el caso mexicano, y creo que la perspectiva es mucho más amplia. Actualmente es director del máster de Historia Militar de las Guerras Contemporáneas de la universidad. Ojalá y en algún momento tuvieras oportunidad al final de platicarnos un poco más acerca de este trabajo que se hace en la Universidad Jaume. Es un promotor incansable de publicaciones y temas americanos desde Jaume, pero no solo desde Jaume. Sílex y América son dos instancias que han venido contribuyendo a la publicación de textos de América Latina sobre los temas, entre otras cosas. Entre sus publicaciones destacan Ciudadanos en Armas, la Milicia Nacional en el País Valenciano, la Cuestión Nacional Americana en las Cortes de Cádiz, la Tribuna Revolucionaria, la Constitución de 1812 en ambos hemisferios en 2014, y en coautoría hay una gran cantidad de trabajos sobre las independencias de América, comprender las independencias iberoamericanas, a las armas, milicia cívica, revolución liberal y federalismo, entre muchos otros. Y tuvimos el privilegio de que nos acompañara en la organización conjunta y junto con otros especialistas del Congreso Internacional la semana pasada. Y pues sin más, le doy la palabra con el tema que nos presenta el día de hoy, que espero que todos entendamos mejor este periodo del trienio, que también acá nos saltamos esos años, llegamos a 21 consumación de independencia y nos saltamos esos años para entender la historia mexicana o hispanoamericana en general. Muchísimas gracias, es un placer para mí estar aquí en este seminario con un título magnífico, Diálogo de Historiadores. Eso es lo que yo espero hacer en esta charla, un diálogo. Les voy a plantear algunos puntos generales y después, si queréis en el debate, en el turno de preguntas, pues me preguntéis absolutamente todo lo que no habéis comprendido, me he explicado mal y entablamos un diálogo. Y muchísimas gracias a la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. Como decía la doctora Pérez Toledo, he tenido la fortuna de venir varias veces a la UAM, Iztapalapa, y entrar en congresos, en coloquios, en seminarios y en este tipo de charlas. Y es para mí también, sigue siendo un foro importante de debate y de conocimiento, en este caso histórico, y especialmente de lo que no para México y no para América Latina es un olvido, pero sí para durante bastante tiempo, en los últimos, ya diría que 40 años, 30 y tantos años, para la historiografía española, que es el siglo XIX en el español, o el siglo XIX en Europa, o el siglo XIX en América Latina, sería mucho ya pedir. Aunque en los últimos pocos años hay una revitalización de jóvenes investigadores que se están ocupando de temas que se tocaron y otros que no, en los años 70, principios de los 80 del siglo XX. Y ahora hay una joven generación que no son muchos, pero que están trabajando magníficamente el siglo XIX, sobre todo la primera mitad del siglo XIX. Bueno, sin asustaros mucho, tengo 9 puntos en que quisiera tocar. Está aquí algún que otro colega que antes de empezar ya me reclama la atención. De si me voy a extender mucho, no es mucho o muy mucho. Pero bueno, yo intentaré que sea un tiempo más que prudencial. No prometo cuánto tiempo, porque luego lo incumplo.
lo que sea, más que prudencial. Tengo 9 puntos que vengo reflexionando durante especialmente los últimos 5 años, porque en parte sorprendentemente para mí, en 2018 llegó una propuesta interesante editorial, que era hacer un libro, pongamos, breviario, no muy extenso, sobre el trío liberal. Editorial española, Madrid, que hace libros de alta difusión, que es La Catarata. Y me coordiné con un amigo, ¿no?, profesor de la Universidad de Zaragoza, especialista del trío liberal para el caso español, especialmente, y hicimos un libro que salió a principios de 2020, en la conmemoración del bicentenario, especialmente los inicios del trío liberal con Riego y todo eso. A partir de aquí, yo estaba dedicándome afortunadamente a lo que me interesaba en los últimos años, que era una cosa más totum revolutum complejo, y que va a seguir siendo cuando abandone el trienio liberal, que espero abandonarlo lo antes posible. Espero. Y era toda la parte de la cuestión ideológica, política, acerca de los conceptos, más que los conceptos, las categorías de revolución en América Latina, y cómo desde los años 60, 1960, hasta los años 90, y cómo habían influido de diferentes formas en la interpretación de las revoluciones de independencia de América Latina. Desde las revoluciones atlánticas a teoría de la dependencia, a los coletazos que aún quedaban de la interpretación de América Latina de la Tercera Internacional. No me ha dado tiempo a ver qué pasaba con la Cuarta Internacional, aunque el sábado estuve en la casa de Trotsky, y un largo etcétera. Bueno, esto lo he podido, mantengo periodo de stand-by, porque el trienio liberal que yo ya había estudiado a propósito de un gran seminario que organiza y que sigue organizando, pero que organizó a principios de los 2000 la doctora Josefina Zoraida Vázquez, sobre el primer federalismo mexicano. Ahí pude estar y recuerdo que en este caso la doctora Vázquez me insistía en que dejara ya mi tesis, que la leí hace justamente ahora 30 años, sobre los importantes de los diputados americanos, especialísimamente, por eso llegué a México, de los diputados novohispanos en las Cortes de Cádiz, y saltara a ver qué hacían esos diputados novohispanos del tránsito a ser mexicanos y también centroamericanos en las Cortes del 2021-22. Y eso sí que lo trabajé, pero lo había dejado ahí justamente ahora hace también 20 años. Lo retomé, evidentísimamente con otra mirada, o con una mirada diferente, con una mirada creo que con más contenido, con una mirada más amplia, pero el trienio me atrapó en muchas vertientes, y ahí estoy. En ese sentido tengo 9 puntos. Uno es la historiografía, o las historiografías, que os desgradaré desde el punto de vista español y cómo lo veo yo ahora, o qué está pasando justamente en este bicentenario. La segunda cuestión es dilucidar algunas cuestiones determinadas sobre el trienio liberal, que ahora os explicaré. La tercera es el impacto del trienio liberal, o del impacto del año 2021 especialmente, cómo impactó en Europa y cómo impactó cómo impactó en América, y ahora con algunas prevenciones, porque el impacto de ese trienio liberal en América, los estudios sobre esto son muy recientes, y ahora os hablaré. El cuarto es la figura del rey, y me voy a detener más o menos poco, porque ahí podríamos estar explicando bastantes cosas, pero sí que quiero puntualizar un par de cuestiones. El quinto es la Constitución de 1812, pero la Constitución de 1812, yo le decía a la doctora Vázquez, no en las Cortes de Cádiz y de Madrid en el año 13, 14, sino en el año 2021 y el 22. El sexto, y además telegráficamente, es algo que se viene trabajando muy bien desde hace ya
no demasiado tiempo, que es sobre la contrarrevolución y cómo estas cuestiones se han manejado en España, pero sobre todo cómo saltan, especialmente y están saltando a interpretar el año 2021-22 para el caso mexicano. El séptimo es liberalismo popular, y ahora me referiré a ello. El octavo es la construcción del Estado, a partir de la Constitución de 1812, tanto en España, pero sobre todo en México, en algo que se está también debatiendo en estos años en función de la conmemoración del 21, de la, no sé si no conmemoración del imperio, y de la ya en ciernes conmemoración de la Primera República, pues el año que viene. Y por último terminaré con un debate que creo que se dio, pero que en los años 90, pero que creo que es bueno recuperarlo. Y es esa alternativa, pugna, planteamientos diferentes en aquellos momentos ahora, respecto a ahora, sobre una concepción sobre las revoluciones atlánticas y por qué, versus las revoluciones hispanas o hispánicas, como queréis plantearlo, ¿no? Como tengo 9 puntos, si le dedico 3 o 4 minutos de cada uno, nos vamos a ir 40 minutos. Por lo tanto, me va a quedar como una cosa telegráfica. Yo creo que en este caso, si queréis, en el debate, en el diálogo de este seminario, recuperamos aquello que he explicado muy rápidamente o me he explicado mal y podemos volver. El primer punto, 3 estadios, 3 momentos. La historiografía sobre el neoliberalismo. La historiografía franquista, 1939 a 1975-76, aunque tendría que decir que esta historiografía se alargó más en el franquismo, y tendría que decir, pero no lo voy a poder hacer, cómo se alargó aún más en los últimos años, especialmente en 2 temas, en un tema, la guerra civil y la república. En este caso la Segunda República, la guerra civil en España 36-39 y en la Segunda República 31-39, porque en otros territorios que no fueron los que triunfaron al principio del 36. El franquismo, a partir de un estudio que hemos hecho con Víctor Silva, hemos publicado 2 trabajos, incidió especialmente en una cosa, y es en trasladar una historia obviamente oficial, en este caso fascista, especialmente en su etapa del 39 al 51, 52, y luego una etapa más tecnocrática que dulcificó ese planteamiento claro fascista, es decir, los elementos fascistas de exaltación del pasado en función de una creación de una cuestión racial, singular, etcétera, pero que se mantuvo una línea continuada, se puede incluso dibujar. Muy rápidos. 1. El liberalismo del siglo XIX, pirámide del siglo XIX, es decir, las Cortes de Cádiz, la propia Constitución del 12, obviamente el trienio. Como bien sabéis, la Constitución del 12 en España se vuelve a plantear, se vuelve a sancionar en 1836. Dura muy poquito porque es sustituida por una Constitución en 1837. Es decir, hay un momento que se puede ver hasta los años 40 o 40 y tantos de una continuidad clara y matizada de la potencialidad del liberalismo revolucionario con matriz de la cuestión del coste. Primero, el liberalismo era una cosa importada, tanto como ideología como política. Y una cuestión importada, ajena a la tradición hispana, españolista, etcétera, y por lo tanto generó sistemáticamente un rechazo entre las clases especialmente campesinas, porque en esas zonas rurales era donde la identidad, la esencia del hispanismo y la españolidad se mostraba mucho más. Y ergo, esas zonas rurales, lo que había pasado en este caso en muchas explicaciones de la contrarrevolución en la Revolución Francesa, la Vendée, etcétera, etcétera, en esas zonas rurales se levantaron contra esa imposición del gobierno liberal de 1820, intentando restaurar al cautivo a Fernando VII, que se había visto presionado para aceptar la Constitución del 12 a partir de 1820.
Y eso se explicaba por otro de los aspectos centrales, que era la masonería. Toda una corriente de masonería que habían importado la invasión de los franceses en 1808, una estructura secreta, una estructura también ajena a la esencia nacional, una estructura que venía de los franceses. La tercera cuestión es que la Constitución de 1812 era una copia de la Constitución francesa de 1791. Ergo, esa Constitución era ajena también a los intereses, las realidades de la esencia de la raza española. Y por lo tanto es una Constitución a fracasar. Una Constitución, igual que el liberalismo en general, una Constitución a fracasar y por eso fracasó. Entonces se acuña el concepto de fracaso sistemáticamente, y de Pino, podemos estar más, que enlazan clarísimamente con un escenario donde se van a construir, se van a escribir esos manuales que se van a imponer, manuales, perdón, de enseñanzas secundarias, de preparatoria, que se van a distribuir y que son obligatorios para todas las escuelas o centros de enseñanza secundaria desde 1938 a 1977, pasando por una comisión de censura que supervisa absolutamente todo y que impone esos textos. Lo que tengo que decir con esto es que ese legado quedó. El liberalismo es algo ajeno, el constitucionalismo es algo ajeno, la cuestión del 12 es una copia de la francesa. No es esto la realidad de lo que pensaban los verdaderos españoles y una lucecera. Esto quedó. Y quedó evidentemente porque se enseñaba sistemáticamente en el bachiller y se trasladaba. Y además porque este aspecto venía no solamente del franquismo, sino venía detrás de una hispanofilia notable de finales del siglo XIX y siglo XX, como sabéis, que incluso llegó a América en este caso. Con todo esto llegó afortunadísimamente la democracia, que no empezó con la muerte de Franco 20 de noviembre de 1975. Ya sé que aquí el 20 de noviembre significa absolutamente otra cosa, porque ese legado de esa enseñanza franquista sobre estos temas aún se mantuvo, el tema de Joaquín. Y entró una historiografía, finales de los 70, principios de los 80, una parte exiliada, una parte joven historiografía sobre estos temas. Simplemente voy a decir una cosa. Buena parte de esta historiografía, con nombres y apellidos tan relevantes como Miguel Artola, José Fontana y sobre todo, porque sobre todo Alberto Gil Novales, entraron con el estudio de las Cortes de Cádiz en 1208, la cuestión del 12, pero en esa época. Y se dejaron el trienio de una forma menor, como una cuestión menor. Pero es Alberto Gil Novales que entró a plantear los aspectos centrales de este periodo, proclamación de la cuestión del 12, asunción de Fernando VII a esa cuestión del 12, y por lo tanto se convirtió en una monarquía constitucional para todos los territorios de la monarquía española que aún permanecían dentro de la monarquía española. Y en ese momento era Nueva España, los territorios insulares, Filipinas, Centroamérica y una balcanización del mundo andino en donde había territorios que estaban ganando la insurgencia y otros territorios en donde fugazmente se proclamaba la cuestión del 12 y luego era derrotado ese sistema por la insurgencia. Puedo decir Cartagena de Indias y todo un corredor que iría desde Quito, Pasto, llevando hasta Guayaquil. Lima, en parto, el Cuzco, el interior, porque el Río de la Plata, la insurgencia ya había triunfado y se habían establecido lo que estaba ya en construcción. Argentina, como la banda oriental, futuro Uruguay, como Paraguay, no así el Alto Perú. Alberto Gil Novales planteó muchas cosas, pero dos cosas. Uno, la importancia de América para explicar la doctrina liberal, y eso fue una novedad. Y en segundo lugar, la movilización popular, especialmente urbana, pero también rural, que había apoyado a los gobiernos liberales. Y por lo tanto, aquí empezó a cambiar esa interpretación. Porque, obviamente, os traslado que las historias del franquismo lo que subrayaron es que las Cortes de Cádiz fue un fracaso. Por supuestísimo, el trienio liberal era un fracaso, solo duró 3 años y por eso
Los intentos de institucionalización de un gobierno liberal parlamentario durante el siglo XIX hasta la restauración, que coinciden con las fechas del porfiriato mexicano, 1835-36, era un caos, un desorden. Y al igual, y lo comparaba el franquismo, me refiero, con lo que había pasado en la Segunda. La República había una pelea entre partidos políticos, había huelga, un desorden. Luego, la conclusión tan tendenciosa de estas lecturas históricas y la manipulación de esa historia, y peligrosa manipulación que llega hasta hoy, es que ya se sabía que un sistema parlamentario y constitucional, habían partidos que solamente querían individualmente sus intereses, enriquecerse, y en realidad eso llevaba al fracaso del Estado. Por lo tanto, lo que se planteaba es que eran mejor unos gobiernos, y ponía la palabra autoritarios, que la democracia, que solamente la democracia o el liberalismo o el continuismo, que solo generaba desorden y conflictividad. ¿Qué pasa en voy cerrando este primer punto, en este bicentenario? Pues pasó y está pasando, el bicentenario llegó 20, yo pensaba que la cosa se iba a quedar ahí, y después nos atropelló la doctora Pérez Toledo y muchos colegas. Convocamos un congreso justamente donde Rafael del Riego se había levantado por sus tropas en una localidad, las Cabezas de San Juan, a 40 kilómetros de Sevilla. Ahí convocamos un congreso en marzo de 2020, hicimos la sesión inaugural, seguimos en Sevilla, y la siguiente clausura no pudimos clausurar nada porque llegó el estado de alarma, llegó la pandemia y tuvimos que huir, yo más cerca a Valencia, pero la doctora Pérez Toledo y sus colegas a México en los últimos, a México, a Perú y algunas partes más en los últimos vuelos que salieron. Ahí nos atropelló, ¿no? La pandemia. Afortunadamente, en el año 21, pero sobre todo 22, a la vuelta de la esquina, y sorprendentemente para mí empezaron a salir muchas propuestas y muchos estudios sobre el trienio liberal. Qué bueno que la conmemoración no se quedó solamente en el 20 y que siguió en el 21 y en el 22, y como vamos a ver en el 23. Y aquí la gran novedad, tengo que decir y subrayar, es que no solamente hay unos estudios en este periodo de una forma mucho más sólida, con fuentes documentales, con fuentes interpretativas, con historiadores profesionales y largo etcétera, sino que para mí la gran novedad es que se incorpora América para explicar el trienio. Y eso es fundamental, auténticamente fundamental. No sé si para América, o para la historiografía americana y americanista, pero sí para la historiografía española. Porque a mí me recuerda mucho lo que estábamos discutiendo la semana pasada, debatiendo, de cómo hubo una cesura en la historiografía mexicana y mexicanista, especialmente a mitad de los años 90 del siglo XX, en donde ese binomio que explicativo sobre la independencia de México, entre insurgencia y realismo, entró con fuerza, aunque no en ese momento se anunció, sino venía de antes, una tercera vía, que era el liberalismo docenista. Ahí entró con fuerza y eso se quedó a discutir y a debatir, pero yo creo que en este caso se abrió el mapa interpretativo historiográfico, siempre hay una apertura en cualquier tema interpretativo historiográfico. Yo creo que es un momento de enriquecimiento, porque para aquellos que mantienen una posición les obliga a rebatir, y para aquellos que están manteniendo otra posición dominante les obliga también en este caso a pensar y otros aspectos con los cuales evidentemente. Y estamos aquí. Creo que la gran novedad es decir, plantear cómo influyó América en el trienio, y el trienio como también impactó en América, especialísimamente en este caso diría en México, América, parte del Caribe, y bueno, luego el mundo andino. Ahora me refiero muy telegráficamente. Dos, el trienio liberal. Durante mucho tiempo se planteó, y aún se sigue planteando, que el trienio liberal era un paréntesis entre periodos absolutistas. Y esto me hizo reflexionar mucho. A lo mejor, como dicen en España, he descubierto el Mediterráneo, no he descubierto nada. Pero fijaros que la óptica del concepto paréntesis suponía que lo normal, lo lógico,
no era una cuña liberal, sino lo que rodeaba a la cuña liberal, que era el absolutismo. Pero con esa acepción, si nosotros nos paramos, no en 1814, reacción de Fernando VII, golpe de Estado, restauración del absolutismo, si nosotros nos paramos en 1808, lo que es un paréntesis no es el trío liberal, sino lo que es un paréntesis es el absolutismo. Porque ya había iniciado una opción y un periodo y una periodización desde 1808 impactado a todos los territorios de la monarquía española de diferente forma, creación de las Cortes de Cádiz, creación de constituciones en otras partes, creación de elecciones en otras partes, en otra parte me refiero a americana, no necesariamente a partir de la Constitución del 12, y lo que supone el 14 para la península es un golpe de Estado absolutista. Lo que supone para Nueva España es el triunfo de la contrarrevolución del realismo, y lo que supone para, en este caso, para Sudamérica, es las guerras insurgentes que siguen de una forma, de un sitio a otro. Entonces llega un momento constitucional, que es el 20, y luego cesado en el 23. Luego, lo que empieza a ser el liberalismo, 1808, es interrumpido por el absolutismo. En lo que quiero plantear, y luego vuelve el liberalismo. Y en esa cuestión, ¿por qué no se calificó como paréntesis 1814-1820? Pero sí que se califica claramente y se sigue repitiendo el paréntesis liberal. ¿Por qué? Porque yo creo que en este caso hay una perspectiva no necesariamente ideológica, sino una perspectiva historiográfica conservadora. Es decir, lo consustancial era el orden colonial. Lo ajeno y lo diferente era el orden constitucional. Bueno, perdón, el sistema constitucional. Entonces, que regresar al absolutismo era un sistema de orden. Y que interrumpir el sistema de orden era una cuestión ajena, como el liberalismo. Es decir, esos son planteamientos, vuelvo a repetir, no ideológicos políticos, sino solamente conservadores diciendo, la norma es el absolutismo. Luego esto es una excepción. Bueno, y lo planteamos desde 1808, la excepción es el absolutismo, porque ya llegábamos a una etapa hacia el liberalismo. Pero, sin embargo, con esos parámetros, aquí hay que ver cómo se reinterpreta la historia de una forma o de otra. El siglo XIX está jalonado de adjetivos, tanto para México como para España, y os podría poner más ejemplos, para el caso europeo, pero sobre todo para el caso hispanoamericano, de un siglo de desorden, de anarquía, de espadones, de pronunciamientos, de caudillismo y un largo etcétera. Aquí no hay forma que se entienda a nadie. Bueno, y entonces, al menos, luego hay interpretaciones diciendo, manteniendo que no es un orden, mejor, el orden colonial frente, además, al orden porfiriato o al orden de la restauración española. Y, por lo tanto, se encapsula ese siglo XIX de los dos primeros tercios mexicanos y españoles como el gran desorden. Esto vuelve a ser toda otra interpretación conservadora del siglo XIX, en el sentido de que califica de una forma muy lineal, muy estática, bucólicamente un orden colonial, como cuando bien sabemos que este orden colonial, especialmente en el siglo XVIII, está jalonado por una rebeliones indígenas, campesinas, raciales y un largo etcétera, y al igual que en la península, campesinas. Mientras que el orden que se regresa es el porfiriato, en donde ya no hay prácticamente juegos políticos, o el orden de la alternancia de progresistas y conservadores para el caso español. Es decir, ¿qué es el orden? La ausencia de un juego parlamentario y constitucional. ¿Y qué es el desorden? Justamente esto, ¿no? La discusión y el debate de ideas políticas ya genera un desorden, y la ausencia de estas genera un orden. Luego es atractivo ese orden, ¿no? En ese sentido, ¿no? Luego también se calificó como fracaso revolucionario, fracaso de los intentos de crear un sistema constitucional, y por lo tanto fracaso por las razones que os he mencionado. La tercera consideración es que los historiadores y las historiadoras, o algunos historiadores y historiadoras, exigen demasiado al pasado, evalúan con un listón muy alto al pasado, juzgan al pasado y a los protagonistas, y en menor lugar las protagonistas del pasado. Os pongo un ejemplo.
claro, eso central, amplio. Los ilustrados. Los ilustrados. Primero, los ilustrados verdaderos, eso ya sabemos quién son, los británicos y los franceses. Los ilustrados, conservadores, católicos, una bola de reaccionarios son los ilustrados hispanos. Pero, entre otras cosas, ¿por qué? Por una interpretación en gran parte de la historiografía anglosajona, y además era protestante, o es protestante. Y ahí me podía extender más cosas que no. Pero esa ilustración se le exige desde nuestras historiografías, especialmente también de las anglosajonas y francesas, que sean casi revolucionarios y que sean casi liberales. Pues no, los ilustrados no eran ni revolucionarios, eran reformistas, y no eran liberales, porque no hubieran sido liberales. Algunos están en la frontera, pero no lo eran. Y otra cosa es el pensamiento ilustrado, cómo es interpretado y reinterpretado por el liberalismo. A los liberales se les critica porque no eran demócratas. Pues no, no son demócratas. Porque desde la teoría económica ya parte del sistema del liberalismo y la teoría política y la ideología política hace que se plantee. No la cuestión monárquica. Entonces había otra cosa a discutir, sino su proceso Italia, y a partir de eso un sufragio universal, como bien sabéis, hizo una serie de conquistas a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Y a los liberales se les sigue diciendo, es que no eran demócratas. No eran demócratas. A los demócratas en el siglo XIX, segunda mitad, hacia el siglo XX, se les exigía que fueran socialistas. No, tampoco eran socialistas. Y a los socialistas utópicos se les exigían que eran socialistas, tampoco no eran socialistas más. Y así se les exige a la historia cosas que eran gratuitas en esos momentos. Y que hay más bien que comprenderlos que exigirles de un largo etcétera. Y por último, el establecimiento en este momento de modelos revolucionarios. La Academia anglosajona y después de la Segunda Guerra Mundial, tanto británica como norteamericana, y la Academia francesa, después de la Segunda Guerra Mundial, pero también previamente, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial, ganaron en su interpretación de la historia universal, ganaron en su interpretación de una historia europea, y ganaron en su interpretación de construcción de modelos revolucionarios, especialmente del siglo XVIII. Y por lo tanto trasladaron una cosa muy histórica, un concepto muy histórico a la historia, y era la creación de modelos. Es una cuestión de las ciencias sociales, pero no necesariamente de la historia, porque cada país, cada coyuntura, cada territorio evoluciona o se transforma en función de una serie de características y del tiempo. Y por lo tanto establecer qué es los parámetros de una revolución liberal o los parámetros de una revolución, lo que sea, pues es una construcción ideal que se puede haber dado en un país en un momento determinado, pero que es prácticamente reproducible en otro momento determinado y por una serie de características diferentes. Por lo tanto, se trasladó que la Revolución Francesa era el modelo. Y entonces, cuando aplicó el modelo de la Revolución Francesa al español, al mexicano, al caso Gerais, ¿no? Pues no resultaba con palomita, no resultaba en el sentido de que no había habido revolución, había un fracaso o no había habido una revolución como en Francia. El resultado de todo eso es que todas las otras revoluciones eran un fracaso. No la fracaso de la revolución en México y una cosa. Si vamos a la revolución industrial, exactamente lo mismo. El modelo era el de la revolución industrial, ni siquiera británica, como bien sabéis, sino inglesa. En este caso, ¿cuántas chimeneas tenían? Empezaron a contar. ¿Cuántas chimeneas tenía Manchester? 3.552. ¿Cuántas tenía Barcelona? 3.551. No hay revolución. Entonces la historiografía econométrica empezó a contar revolución industrial y esto no es revolución. ¿Cuántos obreros tenían? Nos faltan 5. Pues entonces no es revolución. Para igualar lo que había pasado en Manchester, en Liverpool, etc. Podemos ir más. Independencia de Estados Unidos. Y podemos ir más. La explicación de las independencias en Hispanoamérica era debido a 3 causas. Una, la ilustración británica y francesa. 2, la influencia de la Revolución Francesa. 3, la influencia de la independencia de Estados Unidos. Y luego, eran todas cuestiones exógenas para explicar cuestiones interiores y endógenas. Entonces, era también toda una exportación ideológica en este caso, y como habían asumido esos movimientos de independencia, pensamiento también extranjero.
Cuando empezamos a comparar, evidentemente, el origen del federalismo, por ejemplo, en México, y empezó toda esa propuesta de Nettie Levenson en 1955, que nadie peló, ni allá, ni acá, hasta que se reedita su libro en el 94, en donde la coyuntura historiográfica y el momento historiográfico ya es otro, y entonces sí que se le hace más o menos caso. Dicen, pues, si calcamos, ¿no? Si calcamos la división provincial y de las diputaciones provinciales del 2021, 22, 23, pues resulta que nos sale también esa estructura política, administrativa, territorial de la Primera República Federal, y no es una copia exógena ideológica del federalismo norteamericano. Luego, la explicación de la Primera República Federal para México no necesariamente va a ser un fracaso, porque es lo mismo que para España, porque se importó una ideología, una política exógena a raíces y al desarrollo y a la coyuntura y a la historia de España en su tránsito a México, y por lo tanto no fracasó. Es una explicación central, como bien sabéis, de la historia tradicional mexicana que duró bastante tiempo. Cuando se empieza a demostrar que no es el federalismo mexicano, sino las raíces del liberalismo reyista, especialmente de un señor que además había firmado los artículos de ayuntamientos y diputaciones, y se llama Miguel Ramos de Arizpe, había firmado y había prácticamente escrito. Entonces tiene una lógica muy histórica con fuentes documentales mucho más sólidas que después de esta población del mundo. 3. El impacto del trienio en Europa. Pues es conocido como en Oporto se proclamaba el sismo de 1820 llega a Oporto, y llega a Nápoles, llega a Grecia, llega unos años después incluso al movimiento decembrista en Rusia, en la Rusia zarista, es decir, es un terremoto. Y lo que llega son dos cosas. Uno, el sistema de pronunciamiento que se ha inaugurado en España desde 1800, antes, pero sobre todo triunfante en 1820, en donde lo que se está haciendo es que una serie de oficiales que han surgido en la guerra de independencia y por lo tanto no son nobles, han ascendido por sus méritos militares y no por sus herencias nobiliarias, como el sistema del ejército antiguo régimen, pues es un pronunciamiento con apoyo civil, con fuerzas militares, que finalmente hacen que ni más ni menos que el rey asuma una constitución, como la del 12. Y eso se va a replicar. Hay estudios interesantísimos y ya desde hace un tiempo, pero sobre todo ahora de una forma mucho más exhaustiva, empiezan a plantear que el plan de Iguala, sin copiar modelos, pero sí que se pone como ejemplo justamente lo que ha pasado en España un año antes. Es decir, hay un pronunciamiento y adhesiones de las poblaciones a ese pronunciamiento para que finalmente triunfe alrededor de ese Estado. 2. Europa. ¿Pero y América? ¿Pero y América? O sea, eso de Europa ya se sabía, ¿no? Y se ha estudiado. Pero ¿cuál es el impacto del trienio? No solamente el 20, sino el 21 y el 22, especialmente en América. ¿Cuál es el impacto de que finalmente un miembro de la Santa Alianza, como la Francia restaurada, invada la península, derrota al ejército liberal y restaura a Fernando VII? El impacto es muy claro. En diciembre de 1823, en su alocución, no se llama así, pero bueno, a la nación del presidente de Estados Unidos, empieza su colorario que finalmente va a quedar como la doctrina Monroe. América para los americanos. Es decir, hay una reacción. Es decir, bueno, pueden invadir ustedes lo que quieran. Santa Alianza, la Francia restaurada. Pero América ya es otra cosa, ¿no? Porque el miedo a una invasión de la Santa Alianza o del ejército real español es más que presente. Cuando ocurrió en Oporto, ha ocurrido en Piamonte, ha ocurrido en Torino, en Piamonte, ha ocurrido en Nápoles y ocurre en España, pues entonces la siguiente es decir, a ver si se pone de acuerdo Fernando VII con estos y volver a intentar recuperar. Eso que no pasó, como bien sabéis, porque Gran Bretaña rápidamente se desmarca de esta cuestión. Es mucho más interesante y económicamente fructífera empezar a tratar, y fijaros el mecanismo que hay en 24, 25, 26, tratados de comercio y de amistad unilaterales con los distintos países independientes y que ya eso no sean, ya se quiten del medio un futuro a colonias español o portugueses para el caso
de Brasil. 4. El rey. Bueno, solamente voy a trasladar una cuestión. El rey. Fijaros cómo también se traslada toda una visión idealista de la monarquía, no solamente de la monarquía, sino del rey. El rey es el mal aconsejado, nunca se equivoca, pero siempre hay alrededor de una camarilla que les mal aconseja, tiene algún pequeño mal día, pero no es lo usual. Toda una parafernalia del siglo XVI se traslada para salvaguardar cualquier acción del rey. No solamente en la colonia, sino también posteriormente. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque está ungido como el designado de Dios en la tierra. Y por lo tanto, el designado de Dios en la tierra no se puede equivocar. Porque Dios no se equivocan los de al lado. Entonces, viva Fernando VII, muera el mal gobierno. No es que el levantamiento de 1810 sea fernandista, sino que el rey está preservado absolutamente, ¿no? Podemos poner muchísimos ejemplos. En 1820 las lecturas historiográficas pasan otra vez igual, porque la explicación de por qué en 9 de marzo de 1820, Fernando VII jura por primera vez la Constitución, la explicación es que toda España está en llamas, toda España ya ha planteado la de acuerdo, y hay una presión. Entonces, si vemos muchos de los escritos que empiezan a deslizarse en esos momentos y que algunos historiadores lo empiezan no a asumir, sino a no interpretar, como si fuera una cosa de un discurso legado y auténtico, es que el rey no le quedó otra situación para que jurara la Constitución. Y vuelve a ser una explicación claramente peninsular céntrica. Porque para esas razones, es decir, las ciudades españolas han levantado, ya no son, bueno, una serie de cuestiones. Pero ¿por qué no ponemos en la ecuación de esa explicación a América? Y decimos, la Hacienda Real está en bancarrota, porque desde 1814, especialmente, pero antes también, las rentas indígenas, no solamente de Nueva España, sino también las americanas, que tenían que llegar a la hacienda, no de la nación, sino a la hacienda del rey, sabemos que desde Trafalgar se ha interrumpido, 1805. Pero se ha interrumpido también con la guerra de Sudamérica, pero también se ha interrumpido con la insurgencia. Es decir, la ecuación de por qué el rey asume en 1820 jura la Constitución, en esa ecuación vuelve a faltar América. Y 2, si nosotros repasamos los manifiestos que da inmediatamente el rey, que no están escritos por él, Amarilla, etcétera, etcétera, repasamos y entonces vemos cómo el rey no solamente es que es pragmático y una etcétera, sino que asume la Constitución como si él no lo hubiera abolido. Pero al asume la Constitución, habrá que preguntarse por qué. Y en mi hipótesis es que la asume porque él mismo y mucha más gente piensa que con la Constitución del 12 la guerra en Sudamérica se va a parar. Y que va a ser un buen motivo para que la guerra de Nueva España también se pare. Idealistamente, pretenciosamente, no solamente de él, sino todo lo demás, bueno, es que había funcionado en el 12-14. Nueva España y en Sudamérica. Y piensa que con la Constitución, liberales por todas partes, puede ser una opción garantista para mantener territorios americanos. Esa es la opción que hace. Nosotros leemos el manifiesto a los habitantes de ultramar, mayo de 1820, y una serie de decretos que empieza a emitir el propio rey, no me refiero a Cortes, el propio rey, enviar comisionados de negociación, no aquí, porque aquí la cosa está más o menos estabilizada, sino a Sudamérica. Es decir, es la opción casi última, porque con las bayonetas está perdiendo la guerra en Sudamérica y no va a poder mantener todos los territorios americanos por una cuestión de ejército y de hacienda. Es la opción garantista y liberal para intentar mantener dentro de la monarquía española a esos territorios americanos. Ahora es el desarrollo posterior. 5. Constitución de 1812 está ligado con esto. A estas alturas me parece seguimos intentar demostrar y argumentar por qué la Constitución de 1812 es revolucionaria. Sincerísimamente, cada vez me da más pereza.
Esa es sincerísima. Cada vez me da más pena. Solamente voy a decir una cosa. Si no fuera revolucionario, es decir, si no planteara, no solamente un sistema de gobierno, sino un sistema de Estado diferente al de la monarquía absoluta, pensamos que el rey Fernando VII se opondría con buena parte de la nobleza, con buena parte de la oficialidad nobiliaria y un algo, etcétera, a esa constitución. Estaría sin cuidado, pero se ponen visceralmente desde el primer minuto. Y se volvió a poner en el año 20, aunque lo había jurado 21, 22, 23, hasta conspirando, hasta que finalmente su primo, mi padre, con su ejército, 100.000 soldados. Así. La península. El ejército español tiene en esos momentos 30 y tantos mil. La explicación será: el liberalismo se derrumbó. Pero la explicación no es un ejército notablemente superior invadió la España liberal y derrotó a ese ejército. Y es la explicación minoritaria. Puede ser una explicación historiográficamente conservadora, en donde, una vez más, la responsabilidad de que no se mantuvo un sistema constitucional es del gobierno liberal y es de las cortes liberales, porque no fueron capaces de derrotar a 100.000 soldados franceses, que ahora sí que ya entienden. 2. ¿Es una constitución católica? Sí, porque todos son católicos. Es impensable que en la monarquía católica española una constitución liberal fuera aconfesional. O no sé si ya esto... no, claro que sí. Si nosotros vemos cuántos eclesiásticos están firmando esas constituciones, no solamente la de entonces, sino en todas partes, en esos momentos no hay una contradicción fundamental entre liberalismo y catolicismo. No hay. Pues sí. Un tercio del siglo XIX, como bien sabéis, movimientos anticlericales, etc. Pero en esos momentos no queda. Pero esas interpretaciones vuelven a plantearse unas interpretaciones de raíz anglosajona o raíz protestante, en donde no les cabe de la cabeza que un liberalismo revolucionario sea católico, que no es lo mismo que ese liberalismo acepte eclesiásticamente muchos parámetros, porque una cosa es la iglesia y otra cosa es la religión. Claro que hay una parte de esa iglesia que se sigue siendo contrarrevolucionaria y manifiestamente antiliberal, ya lo sabemos. Pero una cuestión en la cual están todos de acuerdo es en la religión. Y lo que no están todos de acuerdo es en la administración por parte de la jerarquía eclesiástica de esa religión. Como bien sabéis, el artículo famoso 12, la religión católica es la religión apostólica y romana y un largo etcétera, es sometido a una serie de, sistemáticamente, a críticas diciendo, son una bola de católicos, son una bola de conservadores. ¿Por qué? Es una visión totalmente histórica y además presentista, especialmente de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde sí, entonces, sí, el catolicismo sí te genera una anti, no solamente religión, sino anti también eclesiástico, ¿no? Y 3, esa constitución es monárquica. Pues sí, porque todos en esos momentos son monárquicos. No ven otra fórmula. Pero fijaros en una cosa, y no me extiendo más, ¿no? Fijaros en una cuestión. A la que se le ocurre pensar ni escribir, pues he visto muy pocos. Es decir, en la constitución de 1791 francesa era una bola de católicos, una bola de monárquicos, una bola de conservadores y una bola de lo que hay. Vamos a poner los adjetivos. Pero si nos vamos al 91, es una constitución monárquica, es una constitución católica y es una constitución liberal, que además tiene sufragio censitario, no universal como la del 12. Y entonces vamos a decir, no, es que la Revolución Francesa, eso era no reaccionarios. Ya, suspendido. Pues esta es la constitución de 1791 en Francia. Y esa es la Revolución Francesa. Y la otra cuestión, no, es que la Constitución del 12 es una copia. Bueno, pongamos aquí la Constitución del 91 y pongamos la Constitución del 12. A ver qué se parezca. Más allá de los principios generales del liberalismo, división de poderes, soberanía nacional, más allá. Pues eso lo tienen todos. Pongamos aquí, partiendo porque el planteamiento del 12 es a partir de un estreno hispano, la Constitución española es la nación de los españoles de ambos hemisferios,
artículo 1, ya es una constitución totalmente diferente, porque la realidad que está albergando constitucional de la monarquía española es muy diferente a la realidad de la monarquía francesa. Eso que quería la monarquía francesa, que tuviera un imperio. No, no lo tiene. Pero la monarquía española sí. ¿Y cómo se transforma ese imperio en una Commonwealth o una propuesta de Commonwealth 40 años antes de la formulación de la británica? Ya sé que he recibido alguna crítica por esto, pero lo seguiré manteniendo, y además esa idea no es mía, es de Jaime Rodríguez, que lo mantuvo hace años. Termino. Punto 6, contra la revolución, sí, pero también cómo se está desgranando todo que antes era el mismo concepto de contrarrevolución, ahora se matiza. Antiliberales, los hay. Reaccionarios, los hay. Que a lo mejor son antiliberales y reaccionarios, pero a lo mejor no. No son lo mismo. Contrarrevolucionarios y también absolutistas. Entonces, ese juego de discernir quiénes son quién puede ser uno antiliberal y no necesariamente, en este caso, contrarrevolucionario, porque hay fórmulas en donde se puede estar de acuerdo, pero a lo mejor no contra el paquete conjunto. 7. Y es una cosa que hasta que lo escribí me desahogué. Fijaros cómo sistemáticamente, además me preguntaban, evidentemente en los medios de comunicación, cuando yo estudiaba, el 8 o 14 especialmente, ¿por qué el pueblo español es reaccionario? Y eso quedó y cambió. Y evidentemente la responsabilidad es cuando he estudiado esa transmisión de los manuales del bachiller del franquismo, con el famoso eslogan o título de ¡Vivan las cadenas! ¡Vivan las cadenas! Bueno, yo rastré sobre todo esto y no hay forma de aclararse con las fuentes que yo he rastrado si se dijo en Valencia en 1814 con el golpe de Estado de Fernando VII, si se dijo en el 20, si se dijo en el 21, no hay, en Sevilla, no hay forma, no hay, claro. Entonces, pero aunque se dijera en algún momento, resulta que un grito en un momento determinado se convierte en categoría analítica, historiográfica, para trasladar un concepto general diciendo una bola de conservadores, todos los españoles, que alababan la reacción de absolutismo de Fernando VII. ¿Por qué no decimos lo contrario? ¿Por qué no decimos que durante el liberalismo, durante el periodo liberal, buena parte de muchas ciudades paseaban el artesanos, los comerciantes, los liberales paseaban el retrato de Rafael de Diego por las calles, cantando la canción de Trágala, perro. Trágala, trágala, perro. Trágala, trágala la Constitución. Y perro ya sabéis quién era. Entonces, con esto, que está documentado, o que llegaban al teatro y en medio de las funciones del teatro que se representaban obras escritas sobre esos acontecimientos, buena parte del teatro seguía cantando esas canciones y otras. Bueno, ¿por qué no exploramos este tema y decimos, no, es que las clases populares, especialmente urbanas en España, eran tremendamente revolucionarias y liberales entre 20 y 23? Está documentado. No. Lo que ganó es que vivan las cadenas. El campesinado español arcaico, analfabeto y un algo, etcétera, era partidario del absolutismo frente al liberalismo. Y ahí me retrotraigo a lo primero que estaba diciendo. Cómo se desliza. Y por lo tanto, ese conservadurismo, ese clericalismo hacía que, además de analfabetos, pobres y tal, fueran reaccionarios. O sea, bastante castigo. Ya hambrientos. No, ¿por qué nos damos la vuelta? Porque no, eso es una interpretación mayoritaria, otra vez de signo, en ese sentido, claramente ideológico, en una fórmula. 8, y me doy prisa. Construcción del Estado. Fijaros que esto fue durante mucho tiempo y sigue siendo un debate. ¿Cuándo se consolida el Estado-Nación para México? ¿Cuándo se consolida el Estado-Nación para España? Entonces, ahí empezamos a concluir a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, más o menos. Piensan los sociólogos y los politólogos, nunca, porque en realidad no hay Estado. O empezamos con adjetivos. Estado fallido, Estado frustrado, Estado, todo con adjetivos. Un desastre, aquí no tenemos ni Estado. ¿Por qué no vemos y estudiamos claramente, históricamente, cómo se construye el Estado
desde la cuestión del prócer que se implanta aquí, que se implanta en España y no. O es que la construcción de ayuntamientos no es Estado. O es que la fundación de diputaciones no es Estado. O es que la fundación de Estados con sus congresos y con sus constituciones no es Estado. Es decir, si buscamos un Estado desde la perspectiva de la historia, de la teoría política alemana, en donde el Estado se construye desde arriba y crea un ejército potente, una jerarquía administrativa, una jerarquía de justicia, una jerarquía fiscal fuerte, 1871 para el caso alemán, no anteayer. 1871 y a partir de aquí todo el derecho administrativo y politólogo de los alemanes que invaden y que ganan hasta la Segunda Guerra Mundial, ahí los borran, ¿no? En este caso. Pero ¿por qué no hacemos una visión de construcción del Estado del trabajo, como es en España? En donde se empieza a construir ayuntamientos y con las entidades supra-ayuntamientos, como las diputaciones y los estados para la República, para la República Federal. ¿O es que esa construcción del poder local y del poder provincial no es Estado? Lo dejo ahí. Y por último, y termino, todo un planteamiento que se plantea, que ya he aludido con él, hubo una marca clara de historiográfica que acuñó en las revoluciones atlánticas, fueron el modelo y la imagen y la consecuencia de las demás revoluciones del siglo XIX, tanto europeas como americanas, ¿no? Albert Boeschot, 1955 adelante. Y ese concepto de revoluciones atlánticas se mantiene, aún se maneja. Esto obedeció a todo un debate que había que explicar en esos momentos, años 50 y 60, frente especialmente a la Escuela de los Anales, en donde lo que planteaba especialmente Ferdinand Brodel es que el origen de la civilización, imagínate los conceptos de la civilización, se había dado en el Mediterráneo y en las sociedades orientales. Mientras que hay un giro desde la historia atlántica con la fundación de Bernard Bailey, etcétera, en donde empieza a contraponerse que no es el Mediterráneo y sus sociedades antiguas, ese origen civilizario y el importancia, sino es el Atlántico. Y el Atlántico no es el Atlántico español o portugués, el Atlántico es Gran Bretaña y Estados Unidos. De ahí se gesta toda una ideología de liberalismo entre la escuela escocesa y Adam Smith, etcétera, más su impacto en Estados Unidos. Y por lo tanto se acuña la revolución atlántica. En ese sentido, lo que triunfa como el nuevo planteamiento occidental, el concepto es occidental, en mitad de la Guerra Fría, frente a oriental, es un sistema ideológico, político, etcétera, que gesta en Francia y que se gesta en Estados Unidos. Y se derrama. ¿Qué hace con esto? Minusvalora absolutamente todo lo demás, porque todo lo demás, las independencias y la Revolución Española, el trienio, en realidad son copias o sismos, réplicas de esto. Y por lo tanto no tienen vida propia, es una cuestión, o sea, no tienen singularidad propia. Bueno, y si damos la vuelta, y si planteamos que justamente en 1820 el protagonismo y la vanguardia del liberalismo no es ni las independencias de Estados Unidos, ni la Francia, que queda muy lejos, sino estos años 20, en una dialéctica entre lo que está pasando en Europa frente al absolutismo triunfante y lo que está pasando en América, caso especialmente en México, en Centroamérica, frente al absolutismo también triunfante, finalmente no, con una serie de características y parámetros que algunas son coincidentes, pero que otras no. Y lo que no son es una copia de un modelo, una copia del modelo de las revoluciones atlánticas. Muchísimas gracias. Pues, como es un diálogo, le cedo la palabra, no me quedaré, reservaré una reflexión para más bien para discutirlo, pero me gustaría que ustedes planteen sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Yo, doctor. Este es un nombre para Sí. que Mi nombre es Alejandra. trabajas. Soy egresada de la maestría de aquí y trabajo en la Constitución de 1857, desde la historia intelectual.
Me llama mucho la atención esto último que dijo sobre las revoluciones atlánticas. Bueno, yo la verdad es que lo he manejado justamente como revoluciones atlánticas, ¿no? Bueno, o sea, he como tenido mucha esta idea, no más que manejado, más que lo he manejado así, he tenido mucho esta idea y no sé qué tanto, ¿cómo decirlo?, influya, o bueno, es que también he pues visto replanteamientos, ¿no? Siguen manejando el término de revoluciones atlánticas, en tanto que pues es geográficamente ilustrativo, ¿no? Pero, ¿qué tanto le parece que entra en este modelo o en este tipo de interpretación historiográfica de modelos? O sea, de decir precisamente, como lo mencionaba hace unos momentos, que pues en realidad solo son las revoluciones atlánticas de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y derrame el resto de las revoluciones. Otras interpretaciones, por ejemplo, como la de Rafael Rojas, o incluso, por ejemplo, bueno, es que yo la licenciatura la hice en estudios latinoamericanos, ¿no? Y ahí se maneja mucho el término de revoluciones atlánticas, precisamente tratando de dar una reinterpretación acerca de esto, ¿no? No sé desde su punto de vista si lo logran o no, ¿no? Porque creo que la intencionalidad ha estado de dejar de verlo y dejar de verlo como modelos, ¿no? También estuve en agosto en lo que fue Concerta, Sí. en el Colmes, y se sigue manejando el término revoluciones atlánticas, aunque tratando justamente por influencia de Elías Palti, de romper con ese, ¿cómo le dice él? Modelos y tipos ideales, ¿no? En el cual, bueno, lo que mencionaba. Entonces, sí, bueno, sería eso por el momento. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo, Benjamín, el doctorado de historia, yo estoy estudiando sobre los dicterios en contra de la anarquía en la prensa oficial mexicana y precisamente me surgen dos dudas o, bueno, dos comentarios que me gustaría si usted pudiera profundizar si sabe respecto a ello. El primero es que encontré un documento de 1793 firmado por los pobladores de la zona de Cataluña, pero no recuerdo específicamente el poblado, donde le piden al rey que intervenga para expulsar de sus tierras a los anarquistas franceses. Pero asimismo, ya en la época de 1810, incluso también en la de 1793, la prensa oficial ataca a sus propios, ¿cómo decirlo?, a sus propios súbditos como anarquistas, ¿no? Los que se levantan en armas en 1810. Entonces, no sé, el tratamiento, si hay alguna manera de analizarlo, ¿cuál sería para diferenciar entre cómo los discípulos tachan de anarquistas a los franceses y cómo la monarquía tacha de anarquistas a sus propios habitantes? ¿Pero con esas palabras? Sí, anarquía, propagadores de la anarquía y religión, el caos, desorden, tumultos. Y bueno, Pero te voy a decir con el concepto de anarquía sí, anarquía, y anarquistas. sí. Y bueno, la otra sería precisamente en ese tenor, Abad Kiepo en 1810 tiene una proclama donde cataloga también a Hidalgo como propagador de la anarquía, como el que enciende la tea de la discordia y de la irreligión, pero posteriormente, ya hacia 1878, los primeros anarquistas en México toman a Hidalgo como estandarte del primer socialista que hay en México, a Cristo como el primer revolucionario de la historia, lo cual me hace bastante... bueno, rememoro bastante con su exposición ahorita de que tenían que ser católicos porque eran católicos, pero una cosa es la iglesia y otra cosa es la religión. Entonces, si también pudiera tal vez usted darme luz un poco sobre esta dicotomía entre decir que Hidalgo era el primer socialista, pero también respetaban su tradición religiosa. El primer anarquista, Ah, no socialista. ambas. Los dos anarquistas socialistas también, ¿eh? Sí, es que hay un periódico que se llama La Internacional, Sí. y en su último número publican dos artículos. Una es una
como elogio a... Bueno, hay una incompatibilidad. Pero es algo que me corrija la doctora Pérez Toledo. Al mismo tiempo ser socialista y anarquista es difícil. Sí. Por muchas razones, pero por una es porque los socialistas sí que quieren crear un Estado, los anarquistas quieren destruirlo. Entonces, conjuntar socialista y anarquista, la cosa no fragua mucho, pero bueno, no dudo que lo hayan pintado así. Y en España fue un buen ejemplo. Claro. Más que con los, Antes de la guerra civil. sí, pero más que con los socialistas, especialmente con los comunistas. Ah, exacto. Sí. Bueno, sí, eso, le digo, el número está partido en 2 artículos, los finales, y en uno es un elogio a Hidalgo como el socialista, y el segundo se llama Mi patria es el mundo, un festejo al inicio de la independencia, donde mencionan que los independentistas querían la anarquía social, pero anarquía social entendida como el siguiente proceso de la evolución socialista, donde ya no hay Estado y reina la paz universal, a diferencia de otras escuelas socialistas. Estaba bastante raro, porque en el mismo periódico pareciera que se contradicen entre artículos, pero creo que sí en una intención global se complementan un poco respecto a venerar la tradición para ellos revolucionaria de Hidalgo. Mientras se animan. Bueno, yo sí, pero no es que quisiera que participen primero aquí los chicos. ¿No? ¿No se animan? Bueno, es que yo creo que nos ha faltado, por lo menos en América Latina, deshacernos de las dicotomías, ¿no? Que de pronto son como automáticas y esto de los conservadores, contraposición con los liberales, y o eran conservadores o eran liberales y resulta que no. Y por ejemplo, el absolutismo está relacionado con el monarquismo, pero hay monarquistas que son liberales, ¿no? Porque ya no se está pensando en esa monarquía absolutista que de hecho ya está decayendo, ¿no? No solamente en España, sino también en Europa, bueno, no se diga en Francia, que es el acabose. Por un lado, las dicotomías, y por otro lado, los conceptos, porque de pronto, precisamente, si pensamos en el concepto de revolución y el paradigma es la revolución francesa o la independencia de Estados Unidos, pues no coincide porque no es la realidad, no coincide con nuestra revolución porque no es la realidad mexicana, hispana, no es la realidad europea, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿cómo podemos hablar, cómo podemos definir que una revolución fracasó o no fracasó? La Revolución Francesa, ¿cuándo podemos decir que triunfó? O sea, hay un jaloneo todo el siglo XIX con las monarquías, regresan los monarcas, ¿no? Bueno, no regresan absolutistas aunque quieren, porque, ¿no? Sí, sí. Pero ¿en qué momento podríamos decir? También se podría cuestionar cuándo triunfa la Revolución Francesa, en el siglo XIX. Habría que ver en qué momento, porque luego las guerras napoleónicas y luego Napoleón III, híjole, ¿no? O sea, ese ya era un estado, digamos, funcional, por decirlo de alguna manera. O sea, tampoco fue un proceso fácil, ¿no? Ahora, si vemos el caso de América Latina, pues todavía es más complejo porque nuestra realidad es otra, ¿no? Y si tratamos de entender el Estado como el Estado europeo, pues no lo podemos entender porque es distinto, pero también habría que pensar, ahora que mencionas lo del libro de Nettie Levenson, a lo mejor ya el Estado estaba, ¿no? O sea, no hablando de Sudamérica, que fue más complicado, pero por ejemplo, en el caso de México, regionalmente, pues ya está
¿no? Sí. Vamos, es que hay que pensarlo a partir de nosotros, no aislados, pero sí de nuestra realidad, ¿no? Y creo que siempre, bueno, como lo menciona, siempre lo hemos pensado a partir de modelos, de conceptos y de realidades que no son nuestras. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender si no es igual? ¿No? Ahora, si nos vamos más lejos a Sudamérica, pues hay, por ejemplo, todo este movimiento de Bolívar y compañía, pues hay liberales que dicen ser liberales, pero que son más autocráticos que los absolutistas, ¿no? Hay gobiernos que duran poco tiempo, pero caray, no, vamos, son dictadores tremendos, ¿no? Y se dicen liberales. Entonces, no es solo la cuestión de los conceptos, sino ¿cuál fue la realidad? Porque cualquiera se puede decir, ¿no? Como ahora muchos hombres y mujeres se dicen feministas, pero una cosa es decirse y otra cosa es ver cómo se relacionan, ¿no? Entonces, a partir de los conceptos, además, no podemos, como que eso nos ha metido la historia en cajas, ¿no? Es decir, este es bueno, ese es el periodo liberal. Sí es, bueno, a lo mejor sí es en España, a lo mejor en algunas partes de México, no sé, porque tampoco podemos hablar en América Latina ya no digamos de estados, sino de unidades territoriales que ya están definidas, ¿no? O sea, son regiones que están viendo a ver si se unen, si no se unen, regresará el rey, no regresará, si somos monarquía, no somos, el norte en México no quería estar con el resto del país, Yucatán ya era parte de Estados Unidos, ¿no? O se independizó como 5 veces, entonces creo que antes de los conceptos y de toda esta teoría que es muy interesante y muy importante, tal vez tendríamos que plantear ahora un método de estudio al contrario. No empecemos con los conceptos, sino empecemos como a ver a observar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, pues la forma como todos aprendimos, por lo menos en mi generación, aprendimos historia, aunque ya empezaban, ¿no? a discutirse estas cuestiones de las dicotomías y demás, pues fue precisamente así, ¿no? Aprendiendo cosas que ya estaban dichas y a partir de lo que ya está dicho y que ya está planteado, como que entender algo distinto a partir de las fuentes a veces no es tan sencillo, ¿no? Entonces sí habría que plantear como una forma distinta de verlo, ¿no? Me parece. Si quieres, las explicamos. Bueno, 3 cosas que me parecen importantes. Uno es la manera en la que se aborda un problema necesariamente desde el conocimiento de la historiografía. Es decir, a veces sucede que nos entramos a un tema en un determinado momento y algo que nos repiten siempre es la actualidad de la bibliografía. Y la actualidad de la bibliografía es acercarse a los últimos debates y a los últimos planteamientos. Creo que ahí estamos perdiendo la posibilidad de visibilizar el conjunto de explicaciones respecto del asunto que estamos estudiando. Es decir, quizá no debemos obviar a Lucas Alamán, estoy exagerando, quizá no debemos obviar a Hobsbawm, quizá no debemos obviar a Artola, o a Nettie Benson, en ese sentido. El preguntarse sobre un momento específico tiene que ver con entrar en diálogo con la historiografía y con los historiadores, que es lo que nos permite a nosotros ubicar
y encontrar los momentos de tensión respecto de la propia historiografía y lo que estoy planteando. Esa es, digamos, una de las cosas que a mí me importa señalar respecto del abordaje que tú haces de este tema y cómo eso te va llevando a encontrar claves y momentos para entender procesos históricos completos. Es decir, por un lado el camino historiográfico y por otro lado el camino de la investigación propiamente histórica. Es decir, los hechos en tanto tales y los momentos, pero interpretados. Es decir, se construye una interpretación y eso nos lleva a otro, digamos, nos coloca en el oficio en otro momento y la interpretación nos lleva también a discutir con modelos. Y eso aplica para lo que estemos trabajando, como lo estemos trabajando, en el momento en que lo estemos trabajando. Lo que no podemos es obviar, me parece, es este análisis de la historiografía del cual nos llevan de la mano a partir de ciertos aspectos. Y eso lleva, por lo menos a mí me lleva, a dos problemas que los sintetizo rápidamente. Hace algunos años, creo que más o menos 30 también, me preguntaron, bueno, pues, ¿por qué los trabajadores mexicanos fueron conservadores y no revolucionarios, a diferencia de los franceses, incluso los españoles, conservadores, apáticos y ligados al Estado? Pues vaya pregunta, ¿no? Pero estamos partiendo justamente de modelos que no tienen que ver con la realidad, ahora creo poder decirlo, con la realidad novohispana mexicana que se construye a lo largo del siglo XIX. Primero, ¿qué implicaba o qué implica desde el modelo ser revolucionario? ¿Qué describe? Y el hecho de que no lo fueran nos convierte en perdedores o de poco interés histórico. Creo que eso nos lleva a pensar en el grupo al que me he dedicado a estudiar de otra manera, más bien entenderlos y a partir de ellos mismos en relación con el contexto del cual formaron parte. Y ahí también miramos al artesanado y podría haber un artesanado muy combativo y otro que está mirando por proteger lo que tiene que sobrevivir frente a la guerra, a la devastación, etcétera, etcétera. Y ahí es donde la verdad es que parte, porque lo comparto, la idea de la construcción del Estado desde abajo, a mí me parece central y parada desde la historia social, aunque cada vez me ligo más a la historia política y leo más de historia política quizá que en los últimos años. Esta construcción del Estado desde abajo, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo acercarnos? Y hablaste de ayuntamientos, hablaste de liberalismo popular y de estos distintos escenarios. Por ejemplo, bueno, no hablaste, pero lo has hecho con trabajo en las milicias, los grupos de milicianos. Y ahí es donde yo insertaría otro conjunto de espacios donde pueden ser visibles estos de abajo, que es bastante problemático, en relación con algo que señalaste y que tiene que ver con una herencia justo digamos, la idea de los pronunciamientos. Vincular a sectores sociales más amplios a estos actos de pronunciamientos, si se puede rastrear o no, nos acercaría también a este intento, a lo mejor como una forma de aproximación, de construcción del Estado desde abajo. Lo planteé con una pregunta que me la planteo a mí misma, pero bueno, como yo no di la conferencia, puedo formularla en esos términos. Y la verdad es de que, bueno, yo agradezco
que plantearas esta discusión, este debate, entrando por diferentes aristas. Y bueno, me interesa también pues, llevar agua a mi molino. Entonces, por eso la pregunta tiene que ver con lo que estoy trabajando. Juan Pablo Vivaldo, yo me dedico a hacer historia de la vejez. Yo te felicito, a mí cada vez me maravilla más cómo un historiador maneja su tema, conoce su tema, pero sobre todo transmite a otros historiadores que nos estamos formando, a colegas ya formados, su tema con esa pasión, ¿no? Entonces, por ese lado, felicitaciones. Y por otro lado, que tal vez tenga que ver con, mi tema, pero quisiera escuchar tu respuesta. ¿Qué lleva a un historiador que estudiar 3 años por más de 3 años? ¿No? Y la otra pregunta tiene que ver con esta cuestión de los conceptos, ¿no? Se ha hablado de la comunidad urbana, se ha hablado de comunidades rurales a principios del 19, a finales del 18, en el 20. Pero entonces yo me pregunto, ¿cómo se define una comunidad urbana? ¿Cómo se define una comunidad rural? ¿No? Como lo comentaste, se cuentan carros y carretas. ¿Cómo se define? ¿Cómo se define, o si es que existía la idea de una comunidad novohispana, o de una comunidad española, ¿no? Hay trabajos históricos que hayan abordado el concepto de comunidad. Esas dos cosas que Sí, soy Gustavo Pérez, yo quiero hacer un postdoctorado aquí en esta institución, yo vengo de la UNAM. Estoy trabajando el tema de trigarampes a gobernantes, que toda esta generación de insurgentes como realistas que llegaron a la trigarancia con un sentido de lograr la independencia, unidos por el plan Iturbide, y cómo después esto de la unión, el sentido de la unión fue el primero que se rompió, y cada quien pretendió ya, según su ideología, su formación, pues llegar al poder y implantar un modelo de gobierno, ¿no? Entonces, ahorita que escuchaba a Sonia, pues sí, también me quedo con los modelos que presentaste, Manuel, de esta historiografía que veía a lo liberal como lejano, ajeno al hispano, ¿no? Y ahí es donde nos preguntamos, pues, ¿qué era lo hispano? Pues era el poder hegemónico en ese momento, ¿no? Pero hasta donde se tiene conocimiento, pues lo hispano, hay regiones que hasta la actualidad, lo hemos visto con Barcelona, pues no acepta sentirse de alguna manera español, ¿no? Entonces, también me he encontrado, no solamente en esa historiografía, sino en la actualidad, que se exija al liberalismo que ¿por qué no fueron demócratas, ¿no? ¿Por qué no fueron patriotas? Incluso yo he trabajado a Javier Mina, y hasta la fecha se le critica de haber recibido apoyo de particulares ingleses y estadounidenses a las expediciones. Entonces decían, ¿qué es lo que va a dar a cambio? ¿Dónde está su patriotismo? ¿Cómo un hispano, un peninsular vino a pelear contra su rey, ¿no? Cuando para este liberalismo, y como él lo ha dicho, pues el libre mercado era algo aceptable, y era lo que ofreció a estos inversionistas, pues para estos préstamos. En él no había conflicto en que se abrieran los mercados, porque pues, su formación liberal pues lo aceptaba, ¿no? Entonces, y él mismo lo dice, pues estoy buscando un progreso para la España, porque no se industrializó, porque pues se vivió de la riqueza que venía de América. Entonces en él no hay algo antipatriótico, pero para historiadores actuales aún sigue siendo porque no era un patriota y que había dado algo por detrás en lo oscurito para obtener estos créditos, y pues no es así, ¿no? Otra cosa que ha llegado de estos modelos es de que hay una crítica de varios historiadores, colegas, que dicen que pues la nueva nación pues, se debía haber quedado en la monarquía, que fue un error dar el paso a la república, y que eso fue lo que trajo todos estos problemas, porque pues era algo ajeno, como estamos hablando, que venía de los Estados Unidos, y no algo que venía con España, que era ya conocido, un régimen por 3 siglos, ¿no?
con sus particularidades, por ejemplo, por supuesto. Y bueno, te quería comentar respecto a esto que mencionas del pueblo español reaccionario, del apoyo que obtuvo Diego del pueblo en algún momento, pero pues fue también el pueblo el que después castigó a Riego, que lo llevaban paseando por ahí y mucha gente le aventaba cosas. Sé a lo que te refieres es a ver otro tipo, salir esos modelos y ver otra visión para que enriquecer lo que es la historiografía, ¿no? Entonces, pues sí, solo ese comentario que te quería decir. Y pues gracias por estar aquí. Te vengo siguiendo para las conferencias para seguir aprendiendo de ti y esta visión que tienes en lo particular y que traes de la España. Muy bien. Bueno, Alejandra, sí, yo creo que obviamente no. La propuesta de las revoluciones atlánticas tuvo un origen. Fueron acusados a Palmer y Godechot en 1955, perdón, que expusieron su debate, su ponencia en el Congreso Mundial de Historia de Roma en 1955, fueron acusados de agentes de la CIA. Porque no solamente el planteamiento, sino el concepto, en este caso sí, el concepto atlántico, en estos momentos significaba una cosa muy clara, y era la gestación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, frente a, esto, la Guerra Fría, el Pacto de Varsovia, Occidente también se acuñó frente a Oriente, no asiático, sino a la Europa Oriental, y todo una lucha. Sincerísimamente, después de reflexionar sobre esas cuestiones, no creo que no hubo por parte suya, Palmer y Godechot. Palmer está financiado, lo pone así su libro, por la Fundación Rockefeller durante 3 años, para que se dedique a ese proyecto. Es decir, les presenta un proyecto y las fundaciones tan potentes que siguen hasta la actualidad, norteamericanas, están financiando determinados proyectos históricos sociales, no necesariamente técnicos y científicos, eso ya los tienen. En la preocupación, como bien sabemos, en general de los Estados Unidos, es ganar la guerra cultural desde 1947-48, hasta que la ganan, y la ganan rápidamente, ¿no? En este caso, bueno, hasta hoy. Y esa es su preocupación. Ahora, en este concepto, y luego la fundación de la historia atlántica, ¿no? Como sabes, hay una evolución. Y no lo mismo el manejo de esos conceptos y estas categorías y estas explicaciones, me parece, en estos momentos, que antes, ¿no? Y hay un desarrollo. Ahora bien, yo creo que quien maneja estas categorías lo debe hacer conscientemente o letradamente. Es decir, si maneja revoluciones atlánticas, debería de saber no solamente cuál es su origen, sino que está calificando como tal. Y a esto me refiero a una cuestión. Una de las cuestiones más criticadas es que evadieron la categoría social y política para calificar una revolución. Es decir, si nosotros planteamos que esto fueron unas revoluciones liberales, unas revoluciones de independencia, la categoría más abstracta era elegir la naturaleza y la raíz de esas revoluciones, tanto políticas como sociales, estaba todo unido, a un indefinido mundo atlántico. Y detrás de eso, uno que tiene que ser consciente que lo que se está planteando es que no imprimen tanta importancia las cuestiones políticas y sociales como las cuestiones culturales y de relaciones interculturales, que es lo que está planteando. No sé si me comprendes, ¿no? Ahora, con eso sí que hay una manifiesta, yo creo que voluntad claramente y se deriva de evadir la raíz, no solamente intelectual, sino transformadora o no, que unía a este mundo, ¿no?
Y entonces es la cuestión de intercambios culturales, económicos y un largo etcétera, y no la confrontación. La palabra quizá clave es la confrontación entre esos mundos. Una confrontación amplia de diferentes estados, de diferentes clases sociales y un largo etcétera. Ahora, la pregunta en este caso es ¿por qué se acuñan revoluciones atlánticas y por qué no se acuñan, por ejemplo, revoluciones pacíficas? Porque si la cuestión es una cuestión de estructura donde las revoluciones mediatizadas por 2 o 3 grandes estados centralizan no solamente el comercio y la producción y la ideología y la cultura y el largo etcétera, porque nos giramos y entonces vemos cómo centralizan en el océano Pacífico el mundo americano y el mundo hispanoamericano, también norteamericano, pero que a estas alturas no llega a su estado ahí. Nació a esas alturas desde 1776 a 1780, perdón, 1730. Estados Unidos tarda casi un siglo en autocolonizarse, autocrearse. Pero porque no giramos, entonces lo gestionamos en el mundo pacífico, entre Asia y América. No, porque la visión, y eso no nos ha nombrado, es claramente eurocéntrica. Y la visión ni siquiera es claramente eurocéntrica. La visión e interpretación que están trasladando, y con la repetición de esto, quizá estamos asumimos esa interpretación histórica, es franco-anglo-sajona céntrica. Porque ni siquiera es eurocéntrica. Las academias suecas, o la academia polaca, o la academia italiana, o la academia alemana no participan, o la academia española, no participa de esta cuestión. Participan 2 grandes academias, anglosajona, británica como norteamericana, y la francesa. Por lo tanto, aquí seguimos reproduciendo, queramos o no queramos, digamos esto y lo criticamos o no sé cuántos, unas categorías que implican no solamente una interpretación histórica, sino que asumen una serie de explicaciones históricas de ese mundo, de esa coyuntura. Por ejemplo, si las revoluciones atlánticas era una copia de las revoluciones hispanoamericanas, que yo sepa Chile, ¿cómo se explica? Perú, ¿cómo se explica? Una parte de Colombia, ¿cómo se explica? La parte pacífica de Centroamérica o la parte mexicana del Pacífico, ¿cómo se explica? O eso ya no es esto, ¿no? Porque bien sabemos, no es por qué costas están bañadas un océano, sino que implican otras cosas, ¿no? Sorprende muchísimo los conceptos, no anarquía, porque es un desorden, una situación, sino que además los tilden de anarquistas. Si eso es así, no tengo nada que decir, me descoloca de uno. La anarquía sí, porque es una cosa de desorden, de desestructuración, y así incluso sale para acusar en la etapa jacobina de Francia y cosas así. Pero no lo sé. Ahora, una cosa es la documentación y cómo están tildando a estos levantamientos, y otra cosa es la reinterpretación científicas por unos órganos de prensa, tanto anarquistas como socialistas. Yo te he dicho antes que había una medio conjunción entre anarquismo y socialismo. Luego he pensado, y hay alianzas anarquistas socialistas, por ejemplo, en la historia de España, finales del siglo XIX, e incluso en la Segunda República, pero son con el sindicato anarquista y para puntualmente cuestiones electorales, ¿no? Como el Frente Popular en el 36 y en el 40. Entonces, ahí se conjugan mal, porque, como bien sabéis, cualquier planteamiento anarquista parte de una inexistencia del Estado, y porque cualquier planteamiento socialista parte de la existencia de un Estado y, evidentemente, de una apropiación de los medios de producción. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estabas planteando de la dicotomía, ¿no? Y de los modelos, y a veces no reparamos en esta cuestión. Y yo creo que se asume una historia, unos parámetros centrales de las historias, tanto a niveles europeos, a niveles universales, como a niveles particulares y nacionales, y nos encuadramos muchas veces en algo que damos por sabido y que no nos paramos, en este caso, ¿no? a dilucidar. Yo le estaba recordando, ya no sé, recuerdo si ayer, desde ayer, a los colegas amigos, como en un seminario de
que participé en México, en el Instituto Mora, en 1994, 94-95, no recuerdo, sobre la independencia en México, tanto desde el 8-10 hasta los años 20, había una ponencia sobre la Diputación Provincial de Puebla. La Diputación Provincial de Puebla en los años 20. Magnífica, por otra parte, ¿no? Estaban dilucidando cuál era sus cometidos, qué pasaba, muy bien documentado, etcétera, etcétera. Pero quien exponía sistemáticamente hablaba de Colonia. Y entonces, claro, desde mi perspectiva, ahí había una dicotomía, ¿no? Y algo que chirriaba. Es decir, si se estaba estudiando una institución originaria de la Constitución del 12, difícilmente se podría hablar de colonia. Aunque estuviéramos en un sistema de transición, aunque uno no pensara que eso hubiera habido un corte y una revolución de colonia. Es decir, ya no es un momento de coyuntura de los años 20, etcétera, etcétera, sino que yo creo que hay un origen institucional que pertenece a un sistema y hay un origen institucional que pertenece al otro. Es como si, en este caso, a veces los nombres se mutan y perviven en diferentes estados, ¿no? En diferentes concepciones de los estados, pero en este caso no. Es decir, una diputación, el origen es constitucional, por lo tanto va a ser difícil que ese sistema sea colonial. Podemos calificarlo como queramos, pero colonial no es. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos hablando de intendencias, o de gobernaciones, o de corregimientos, o de la propia administración colonial. Eso es otro gran debate, en este caso decir que no se puede llamar colonial, sino virreinal. Eso es un debate muy antiguo, desde los años 50 y 60, aprovechando la experiencia. No es una cuestión ahora nueva. Eso lo plantea Ricardo Levene, las Indias no eran colonias. Una conferencia que da en 1947 y un librito, porque es pequeño, no lo digo por nada más, de 1951. Las Indias no eran colonias. Por lo tanto, no se pueden hablar de colonias, sino de virreinatos. Ricardo Levene es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, luego presidente de la Academia de Argentina, de Historia de Argentina, y después presidente de todas las academias de Historia de Hispanoamérica. Y impone en los libros de texto de Argentina que no se hable de colonias, sino de virreinatos o de administraciones o de después. Y evidentemente está trasladando una visión claramente hispanofilia, claramente. Es decir, no hablemos de colonia, que eso es conflicto, hablemos de virreinato, que eso es estructura institucional. No es cualquier cosa, igual que con otras utilizaciones de los conceptos, ¿no? De los conceptos y de las categorías históricas. No son gratuitas, no son inocentes. Detrás de eso está mandando un mensaje. Si nos vamos un poco más allá, es el contexto del proceso de descolonización que después de la Segunda Guerra Mundial empieza el mundo, primero por Asia y sigue África, y que América Latina no puede permanecer impasible. Nosotros, ¿qué somos en América Latina en los años 50? Ya es una independencia de hecho, pero realmente no somos colonias de los imperios o del imperio, ya español no, desde luego, pero de otros imperios o de otro imperio, como el norteamericano, y ahí se juega toda esta cuestión. No, totalmente lo que estaba diciendo Sonia, me parece totalmente, estoy totalmente de acuerdo con ella, pero tú estás leyendo más historia política, pero al final de cuentas, yo creo que no sé quién nos decía, que es una caja y nos dota, y o a lo mejor eres tú. Es que al final me parece que todo es historia, y que uno, no sé, evidentemente nos encuadramos a veces en análisis del discurso, etcétera, etcétera, pero ¿qué historia no es social? ¿No? O sea, ¿qué historia no es social y qué historia política no tiene detrás de sí la sociedad? ¿No? Entonces, yo creo que eso está bien mezclado, entonces no lo veo. Ahora, lo que estás diciendo, yo he vuelto a leer y a releer estos discursos de los años 20 y cada vez me parece que estos diputados mexicanos, porque se autodefinen mexicanos en las Cortes de Madrid en el año 2021,
ya empiezan a hablar de México. Ramos de Arizpe, Faguá, claro, está Faguá, Michelena, Lucas Alamán, empiezan a hablar de México sin ningún tipo de puto, lo cual a mí me pone así, ¿no? Me pone así diciendo, bueno, ¿y los peninsulares qué decían? Porque claro, estamos en 2021, la cosa, luego pasará lo que pasará, pero en estos momentos no. Vamos a ver rápidamente, ya fue. No, mi territorio mexicano, mi territorio en México. ¿No? Pero lo que quiero decir es que yo creo que son hombres de Estado. O sea, no son cualquier discurso. Yo creo que están pensando posibilistamente, no utópicamente, en el día siguiente cómo construir un Estado. Y en esa frontera del 2021 ya empiezan a sospechar que no necesariamente ya un Estado docenista dentro de la monarquía española, juega la última carta diciendo, no, Zaguaga y Alemán diciendo, bueno, ahí os va, una división de monarquías descentralizadas y la última carta totalmente vana, porque ya están decididos por parte, sin que lleguen las noticias del plan de Iguala a las Cortes. Cada 3 meses y llegan en junio, pero están jugando la carta en marzo diciendo, bueno, una descentralización de la monarquía, nos dais un príncipe, lo coronamos aquí y le quedamos igual. Ahora, todo un plan de 20 medidas en donde vamos a descentralizar las finanzas. Nos quedáis el 10% de los diezmos, pero el resto nosotros nos lo quedamos. Hace una disección del estado financiero impresionante. Lo que pasa es que pasa desaparecido porque en las Cortes ni le hacen caso ni se lleva el pleno para discutir. Es una propuesta más. Pero están haciendo una disección de cómo van a crear el Estado, cómo van a hacer el Estado. De hecho, aterrizan aquí y fijaros, ¿quiénes son quién en los próximos años? Entonces, podríamos seguir hablando de qué pasa en el 21, 22, 23. Para mí no es una cuestión de una monarquía ajena en cuantos, sino que quien está al frente del Estado quiere centralizar el Estado también, al igual que quería centralizar las Cortes en Madrid. Y entonces, esos estados que no se constituyen del centro, sino desde las provincias, dicen, no. Y si hay que proclamar una república, pues la proclamamos. Porque lo que en realidad yo creo que en la república llega por manos del federalismo, no al contrario. Es decir, es la propuesta de las provincias federales las que desembocan en una república. Y no al contrario, una república que desemboca en el federalismo. Y a veces en la historia 3 meses te pueden llevar 30 años. No, 3 años me han llevado 3 años, me han llevado un poquito más, pero me parece poco, ¿no? Porque la intensidad y la profundidad de la investigación, a veces, en plan, investigas o historias, o sea, 50 años y la cosa no cambia, y en 50 días, no aludo a la famosa novela y película, pues te cambia la historia, ¿no? En momentos revolucionarios es un dinamismo mucho más intenso y es una explosión que momentos más estabilizadores. Pero así, no, la comunidad sí es de Anderson, ¿no? De comunidad marginada, de esas comunidades. Yo creo que a mí una de las cosas que menos me gusta explicar a mis alumnos en las clases, porque me tocan, es el nacionalismo. O sea, no me gusta explicarlo, porque el nacionalismo desde una interpretación evidentemente histórica, ¿no? Ni ideológica, ni política, ni nada, histórica. Porque es que ese nacionalismo es cambiante, ¿no? Es dinámico, es cambiante. Entonces, claro, para el nacionalismo es ¿dónde y cuándo? ¿Dónde y cuándo? Porque el nacionalismo insurgente, revolucionario frente al antiguo régimen, o el nacionalismo de Mussolini y de Hitler, ¿no? O el nacionalismo de determinados grupos, no había propaganda, español, político. O el nacionalismo ultranacionalismo del franquismo fascista. El nacionalismo se destapa de las manos, en este caso se escabulle, ¿no? Porque va mutando, va cambiando. O el no quiero tocar más temas, o el nacionalismo catalán. O el nacionalismo retroactivo del catalán, que es el nacionalismo español o españolista. Porque todo se retroalimenta. Uno está retroalimentando a su antagónico. No, pues sí. Entonces, eso me parece muy difícil de explicar. No lo rehuyo, pero es un tema como buen nacionalismo que rápidamente se traslada a la irracionalidad. Entonces, en clase sí, fuera de clase, yo intento hablar de esos temas porque
emotividad se traslada. Y menos evidentemente. A mis colegas catalanes no les gustaban, bueno, me expresaron en su momento, ahora ya no sé, porque les gustó mi libro, Las Cortes de Cádiz, la cuestión americana, pero me criticaron diciendo que, porque yo en ese libro lo que planteo es que un nacionalismo alternativo al nacionalismo español en esos momentos es el americano, no el de algunas distintas partes dentro de la península, como Cataluña y los Vascos. Los diputados catalanes en las Cortes de Cádiz en los años 20 plantean algo alternativo a un Estado español. Los americanos, sí. Un Estado español me refiero a península, los americanos. Y por lo tanto, la gestación del problema y de la cuestión federal en las Cortes de Cádiz y en las Cortes de Trienio no vienen de propuestas de otros territorios peninsulares, sino vienen de propuestas de otros territorios de la monarquía española que son los americanos. Luego, el nacionalismo ahí catalán no tiene su origen. Vendrá posteriormente, pero ni las Cortes de Cádiz ni en los años 20, y me atrevo a decir que también los estudié en los años 30 y 40. Podríamos en otras partes, pero no hay. Aquí el problema de plantear descentralización en un territorio inmediatamente como del imperio viene del problema de los territorios americanos, entre comillas problemas. Aquí sí que están proponiendo cómo vamos a gestionar ese Estado-nación, opción intermedia entre la insurgencia y el absolutismo, y no vemos otra posibilidad de que organicemos descentralizadamente. Y aquí, evidentemente, eso sí que empieza a confrontarse con una visión del liberalismo peninsular, no desde el centralismo, sino que quiere cohesionar y no va a permitir que cada territorio se autoquede en las finanzas de ese territorio y ponga una contribución a la caja. Y eso es lo que está planteando los liberales peninsulares. Nada de eso. La caja general es la caja general. Y todos vamos a contribuir, todo. No se quede en las provincias. Pero no en la península, sino en América. Sobre todo en Nueva España, que es quien tiene plata. Plata me refiero no solamente a circulantes, sino plata metal, ¿no? Bueno, es que hay que decir que el concepto liberal surge en las Cortes de Cádiz. No es un invento anglosajón, no es un invento francés. Surge en las Cortes de Cádiz. Y entonces surge en un debate diciendo para calificar a aquellos que son partidarios de la libertad frente a aquellos que son partidarios del sistema absolutista. E igual que el concepto partido político surge en los años 20 en las Cortes de Madrid, Cortes del Trienio, porque son los que dicen, yo me voy a juntar con los partidarios de mis ideas. Y lo que predomina son el concepto faccioso y faccionalismo, es decir, son componentes de una determinada facción, pero ese componente, esa categoría ya es una categoría peyorativa, ¿no? Que después derivará en la guerra del terrorismo con los facciosos y que luego aparece en los facciosos del siglo XX, no del fascismo, que viene por otra parte, pero faccioso en España se ha acusado también al fascismo. Hay algunos autores que empiezan a hablar de liberalismo internacional y liberalismo transnacional. A mí eso me cuesta, pero lo entiendo. Es decir, me cuesta por una serie de cuestiones, porque el liberalismo en general económico no es internacional, o sea, como ideología. Es decir, si es gestante de un liberalismo nacional, entonces no es internacional, es nacional. Si es gestante de una ideología, bueno, el liberalismo no es que sea internacional, el liberalismo, el cuño que marca el liberalismo es universalista, que generan una ideología y una ideología y unos conceptos ideológicos universales, pero lo generan en el siglo XVIII hasta hoy. Y entonces, en cualquier situación, en una monarquía absoluta, en un sistema no democrático, en un sistema democrático, hasta hoy. Macron, en las elecciones estas, no las anteriores, su eslogan político en Francia era liberté, égalité. Ya está, ¿no lo ves? Fraternité no dice. A ver si van a pensar que todos somos hermanos
y lo de uno es de otro, ¿no? Pero liberté y fraternité, y así ganó las elecciones. No le hace falta complicarse más. Entonces, es decir, si Macron en el 2000, no recuerdo si son 18 o 17, las elecciones anteriores, ¿no?, se presenta con liberté y fraternité y no hace falta más. Claro, en 1939 y antes, es decir, libertad, a ver, ¿cómo se interpretaba? ¿Libertad respecto a qué? Dijo un clásico. 1917. ¿Respecto a qué? Y igualdad respecto a qué. Entonces, claro, yo les digo a mis alumnos, vamos a ver, ¿aquí hay alguien que no es partidario de la libertad? No, a ver, no vamos a grabar nada, yo no os voy a acusar de nada, no voy a tomar nota. No, en confianza, en corto. ¿Hay alguien que no es partidario de la libertad? Alejandro. Benjamín, perdón. ¿Tú no eres partidario de la libertad? ¿No? Bueno, vamos, de la igualdad. ¿Tú piensas que no eres partidario de la igualdad? Sí. De la igualdad, ¿a qué se refiere? ¿No? ¿Respecto a qué? ¿Igualdad jurídica, económica? Bueno, lo mismo. ¿No? Política. Pero claro, eso funcionó y avanzó. Abordarse sistemáticamente la crítica contra los denominados países del socialismo real. Es que no hay libertad, es que no hay libertad, es que no hay libertad. No hace falta más. Es que no hay libertad, es que nos dicen que no hay igualdad. Pues, pero no es que no hay libertad, no hay libertad. No, eso fue una pisonadora, no se cayeron por eso, pero muy difícil de contrarrestar. Entonces, cuando inventan eso, pues, arrastran finalmente. En este caso, porque claro, derribar un mundo teocrático y aún les pedimos cuentas de por qué hubo contrarrevolución. Durante 1000 años estaban sistemáticamente diciendo que el que no creía, pues iba al infierno. Y los que se rebelaban o eran mansos de espíritu o le iban a castigar a Dios. Y primero la iglesia, después Dios. Mansos de espíritu. Es decir, el primero que se rebela, bueno, llamamos, por lo tanto, había que estar mansos de espíritu. Entonces, ante esto, ahora piden réditos diciendo cómo es posible que en 3 años no fueron capaces de derribar 1000 años de feudalismo. Es que yo, vamos a ver, ahora es que yo no medio broma, en serio. Si pudiera regresar al trienio y les dijera a alguien, ¿no?, un activista, no a griegos, sino a los grandes hombres, digo, os van a acusar dentro de 200 años de no haber acabado con la monarquía tributaria de los locos. Sí, estamos ahí pugnando por cuestiones centrales, ¿no? Y la libertad ya supone la horca, o supone lo que sea. Y la presunción de inocencia es una cuestión muy posterior, en donde uno la acusa y tiene que defenderse en la cárcel de que es inocente. A ver cómo se defiende. Claro, todos esos planteamientos, en el momento de esa enunciación, además pensamos, o sea, exigimos que triunfen. Bueno, a queridos púgiles, el otro también pega. Y pegaba duro, entre otras cosas porque tenía las fuerzas armadas. Entre otras cosas, y adiós, de su parte. Entonces, ya son rivales duros. Y tienen la bayoneta y encima la cruz, pues la tienen bien difícil. Por eso tienen que armar al pueblo. Lo que sucede con el pueblo, en general, hay que decir, llega un momento que termina, cuando triunfan, dicen, mira atrás y dicen, ahora sí que quiero libertad e igualdad, pero también fraternidad. Y los desarrollan. Y claro que esos liberales se hacen conservadores. Ya para concluir, no sé si quieres comentar algo de los programas. Bueno, tengo la fortuna de dirigir 2 másteres, que son propios. Es decir, son máster con sellos de calidad y de la universidad, que al no ser oficiales, lo único que los diferencia, primero Citreme, que son bastante más baratos que los másteres oficiales, pero los oficiales te dan el acceso al doctorado. Estos másteres no son propios de cada universidad y no son convalidables para acceder a un doctorado. Es la diferencia. La otra es que uno es sobre la historia de las independencias iberoamericanas, es de una trayectoria desde 2007, y otro es sobre las guerras contemporáneas.
están muy especializados en forma, ¿no? Y en la página de interés yo os mando la información, y si no, en la página me escribís. Mi correo es mi apellido, Tust, en minúscula, THUST, @ UJI, de Universidad de UJI.es. Entonces, si tenéis interés, me inscribís, yo os mando el link. Y el tiempo de matrícula es octubre-noviembre. Os mando el link para que veáis los programas, que son los profesores, y solamente dura un año. Empieza en noviembre, termina en septiembre. Hay clases en el streaming y luego hay un trabajo de final de máster. Y es todo online. Todo, no es presencial, es todo online. Es interesante ir allí, ir a Valencia. Eso es Interesante la parte. Bueno, pues muchas gracias.